Cuando hablamos de diabetes, vamos a tener pacientes en varias clasificaciones. Van a evaluar o van a tener pacientes más con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1, habitualmente el paciente es joven, niño o adolescente, no en todos los casos. Ese paciente va a tener un cuadro autoinmune, va a tener un daño de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, va a dejar de producir la insulina y a partir de ahí el paciente va a presentar la diabetes. Entonces en la diabetes tipo 1, lo habitual es que sea un paciente joven, niño, adolescente, y ese paciente va a tener un déficit de insulina. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1 es insulina y las otras opciones son insulina, además de insulina y también insulina. Hasta ahora no se recomiendan hipoglicemiantes orales en diabetes tipo 1. Entonces, paciente con diabetes tipo 1, tratamiento insulina. Diabetes tipo 2. Aunque ya ha cambiado mucho eso con la parte de la obesidad infantil y otras cosas, todavía se observa más un paciente mayor de 35 años. Son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Es muy importante el antecedente familiar. Y la diferencia grande es que estos pacientes sí tienen insulina, pero tienen resistencia a la insulina. No funciona bien esa insulina, hay algún cambio en la insulina o un cambio en los receptores. Entonces, este sí tiene insulina, pero no le funciona. Detalle, a largo plazo, con una evolución crónica, estos pacientes también agotan la insulina. Entonces, en la primera parte del cuadro tienen de hecho hiperinsulinemia. Tienen mucho más insulina de lo de un paciente sin diabetes. Pero esa insulina no les funciona. Después, a largo plazo, agotan la insulina y terminan también con un déficit de insulina. La insulina me ayuda a que la glucosa entre a las células. Si no hay insulina o la insulina no está funcionando bien, la glucosa no entra a la célula. Si la glucosa no entra a la célula, tengo una hiperglicemia. Se concentra esa glucosa en la sangre, se aumenta la glicemia en sangre. Eso lleva a que en el riñón, que normalmente no ocurre, la glucosa se filtre, la glucosa empiece a pasar el glomérulo. La glucosa empieza a llegar en la orina, a la orina. Eso se conoce como el umbral o el dintel renal de glucosa. Y es cuando la glucosa está en sangre en más de 180 miligramos decilitro. Entonces un paciente que tenga esa glucosa en sangre, glicemia más de 180, va a empezar a filtrar la glucosa. La glucosa va a empezar a pasar a la orina, glucosuria. Si ese paciente tiene glucosuria, va a aumentar la osmolaridad en esa orina, se va a arrastrar líquido. Voy a arrastrar líquido
voy a empezar a orinar más. Entonces de la glucosuria se deriva la poliuria. El paciente empieza a orinar más frecuente. Como ese paciente está perdiendo líquido y está orinando muy seguido, le va a dar sed. Y ahí viene la otra manifestación, que es la polidipsia. Entonces va a orinar mucho y va a tener mucha sed. Adicional, como las células no tienen glucosa, esas células primero van a empezar a degradar lípidos, proteínas. Eso va a generar pérdida de peso. Y segundo, aunque tiene un montón de glucosa en la sangre, no le está llegando casi nada a la célula. Eso desencadena la polifagia, que el paciente sienta hambre y empieza a comer más. Entonces, clínica de ese paciente: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Importante, muchos de los pacientes no tienen ningún síntoma. Importante, ese paciente puede pasar varios años con la diabetes sin diagnóstico, sin tratamiento, y va progresando la enfermedad. Entonces, normalmente cuando le hacen diagnóstico es probable que ya lleve varios años con una intolerancia a los carbohidratos, luego una diabetes, hablando del paciente con diabetes tipo 2 principalmente, luego una diabetes y ya después le hicieron el diagnóstico. Para el diagnóstico de diabetes hay entonces varias alternativas. Primero, una glicemia en ayunas. Glicemia en ayunas. Mayor o igual a 126 miligramos decilitro. Por ese paciente hay que hacerle otro examen. Entonces, por ejemplo, le hicieron la primera glicemia, le dio de 126 o más, le confirman con la segunda, o dependiendo de la sospecha pues y de cuál sea el caso, le piden por ejemplo ya la segunda vez hemoglobina glicada, A1C. Entonces, glicemia en ayunas elevada a más de 126. Si la glicemia está entre 100 y 125 es una intolerancia a los carbohidratos. También la denominan prediabetes. Hay que estar pendiente con el paciente. Si no mejora la dieta, el estilo de vida, va a terminar con diabetes. Segundo criterio: que tenga una hemoglobina glicada mayor de 6,5. Lo normal de la hemoglobina glicada A1C es de 5,4 o menos. Entre 5,5 y 6,4, prediabetes, intolerancia a carbohidratos. Cuando tiene más de 6,5, diabetes. Ventaja de la hemoglobina glicada: es muy útil para el control porque da un promedio de glicemia de 3 meses. Otro criterio: que tengan la poliuria, la polidipsia, la polifagia, le hagan una glucometría y la glucometría le dé más de 200. Entonces, síntomas y glucometría mayor de 200, diagnóstico de diabetes. Y la otra alternativa, pero es más para las embarazadas, que igual dependiendo del caso pues también lo recomiendan, hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Le dan una carga de glucosa al paciente en ayunas, le miden la glicemia a la hora y a las 2 horas,
Y si algún valor le da superior al rango, ahí también se considera positivo. Entonces van a tener la glicemia, van a tener la hemoglobina glicada, glucometría con síntomas, o dado el caso, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Diabetes gestacional. Esa paciente tiene varios riesgos, especialmente con el feto, de que el feto tenga un peso excesivo. Eso se denomina macrosomía. Un feto con macrosomía, un feto muy grande, puede causar algo que se llama distocia del canal de parto. Castellano, no cabe por ahí cuando va a salir. Entonces, en ese caso se habla de una desproporción cefalopélvica. Y a veces esas pacientes terminan en cesárea. Diabetes gestacional, se hace diagnóstico con una prueba que se llama test de Sullivan. Eso se efectúa entre la semana 24 y 28 del embarazo. Y es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. La paciente va en ayunas, le toman la glicemia en ayunas, le dan una carga de glucosa y miden. Este es un esquema y un rango, y este es el otro esquema. Si la paciente se sale de esos valores de glicemia, se considera la curva positiva y se hace diagnóstico de diabetes gestacional. Tratamiento de diabetes gestacional, aparte farmacológica, insulina. Dado el caso, también se les puede administrar metformina, pero para diabetes gestacional se prefiere tratamiento con insulina.